Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa del Hospital es la Salud. Tarea semanal que realizamos desde LTV juntos a invitados especiales que vamos teniendo todas las semanas para hablar de diferentes temáticas vinculadas a nuestra salud, principalmente lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida. Por supuesto que esta tarea va a requerirnos de la atención, del análisis, de la reflexión, la introspección de cada concepto, de cada definición, para que después tomemos nosotros, cada uno de nosotros, tomemos las decisiones precisas y certeras para que logremos la mejor calidad de vida posible. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Hoy vamos a estar hablando del ataque de pánico. Y quizás esto, viéndolo y escuchándolo así, nos resulta como algo extraño. Sin embargo, en nuestros días está ocurriendo muchísimo este cuadro, un cuadro que se presenta con diferentes sintomatologías que por ahí nos pierden en cuanto a qué es lo que nos está pasando con algunas cosas que sentimos en nuestro cuerpo, que tienen sus causas en nuestras relaciones humanas, nuestras emociones, nuestras sensaciones. Pánico nos habla un poco de miedo, pero ¿qué es el ataque de pánico? Nos va a contar en todos sus conceptos y con todos los detalles nuestra invitada del día de la fecha. Hoy nos acompaña una señora, que se dedica a la psiquiatría, médica, psiquiatra. Ella es la doctora Amanda Oberti, a quien le decimos muy buenas noches y muchísimas gracias por estar realizando esta tarea con nosotros. Gracias, Amanda. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿usted? Gracias por invitarme. No, es un placer, realmente es un placer, y para hablar de este tema, que es un tema que por allí se conoce poco, se habla mucho y Sí. a veces un montón de síntomas los tienen nuestros amigos, los tenemos nosotros, medio como que lo dejamos pasar. Es un tema muy frecuente de consulta, por lo menos en psiquiatría, muy frecuente, y mucha gente a lo largo de su vida lo ha sentido y no sabe de qué se trata, o por lo menos no sabe que lo sufrió. Así que me parece que es un tema importante para tratar y para por lo menos tenerlo en cuenta si en algún momento nos llega a pasar, que bueno, que se puede tratar, que tiene solución, así que no asustarnos. Vamos a contarle, doctora Oberti, qué es o cómo lo definimos o cómo lo conceptualizamos a este tema del ataque de pánico. El ataque de pánico en sí, o crisis de angustia, también es el otro nombre, Sí. Está dentro de los trastornos de ansiedad en la psiquiatría. O sea, todos sabemos que es la ansiedad, ¿no? Que cuando nos ponemos nerviosos, nos preocupamos por lo que va a pasar, entonces tenemos sudoración, estamos inquietos. Eso es una ansiedad normal. Sí. El ataque pánico pasa cuando de forma inesperada tenemos un ataque agudo de ansiedad, muy intensa. Esa ansiedad que se produce es muy intensa y generalmente viene de forma inesperada, no es que estábamos en una situación de riesgo, sino que estábamos mirando tele tranquilos o haciendo algo que no estaba poniendo ansioso en ese momento y aparece de repente. Entonces por eso nos asusta tanto y asusta todo digamos, lo que vivimos, entonces por eso se lo denomina ataque de pánico comúnmente, pero en realidad es un ataque de ansiedad aguda. Y cuando usted plantea la ansiedad, ¿no está planteando un miedo exagerado a algo o sí? No, es distinto la ansiedad al miedo. La ansiedad es una preocupación excesiva por algo, entonces nos podemos poner nerviosos por esa preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Un examen que tenemos que rendir, una entrevista laboral, esa es la ansiedad. El miedo es algo específico, el miedo es un objeto me está a un generando... objeto exacto. Yo puedo identificar a qué le tengo miedo, ¿no? Ese es el miedo que sería más parte de las fobias. Correcto, sí. En cambio la ansiedad en general siempre es más bien así vaga, la persona no puede identificar qué es lo que le está produciendo ansiedad, en general está viviendo situaciones de mucho estrés en su vida, que es lo que le causan ansiedad, pero no puede identificarlos, es diferente, la ansiedad por eso es más difusa y el miedo es específico a un objeto. La ansiedad tiene que ver con un futuro inmediato, con un futuro un poquito más mediato, más largo plazo, con un pasado, con un presente. ¿Dónde está la situación para que se genere esa ansiedad extrema? La ansiedad, para la situación la estamos viviendo ahora. ¿No? La ansiedad siempre tiene que ver con la preocupación por el futuro, con algo que está por venir, con algo que está por pasar.
Pero en realidad lo que estamos viviendo, o sea, es en el presente, ¿no? O sea, las situaciones ansiosas o ansiógenas en realidad que se llama, que nos producen ansiedad, están en el presente. O sea que, bueno, por eso se puede trabajar. Si tenemos que trabajar sobre el futuro es muy difícil, pero podemos trabajar sobre el presente, sobre qué nos pasa a nosotros ahora, en el presente, que nos está causando ansiedad. Usted recién nombraba al estrés como una situación a la cual nos lleva a la ansiedad. Sí. ¿Esta situación de estrés tiene que ver con un estilo de vida que estamos viviendo? Sí, sí, muchas veces. En general, bueno, cada persona con sus problemas y cada persona con su situación en particular. Pero el estrés es una sobrecarga de tensión, ¿sí? Entonces, puede haber situaciones que para mí no son estresantes, pero que para otra persona son estresantes, entonces lo lleva a que en algún momento el cuerpo no aguante más, ¿sí? No tenga más herramientas para poder hacerle frente a esa situación que nos estresa tanto. Y entonces aparece el ataque de pánico como una señal de alarma. O sea, el cuerpo nos está diciendo nos estamos pasando de rosca. Exactamente. Exacto, así que... Vamos a pedirle a Edgardo que con esta imagen que tenemos en la pantalla, en la tele, usted nos explique un poquito entonces cómo se va generando esta situación para que la denominemos justamente ataque de pánico. Claro, primero siempre tiene que haber un desencadenante que puede ser desconocido el desencadenante, ¿sí? O sea, no siempre puede ser que lo hayamos identificado. Pero nuestro cuerpo lo vive como si fuera una situación de peligro. ¿Sí? Esto nos hace que el cerebro mande una orden, ¿sí? A nuestro cuerpo y genera la ansiedad. La ansiedad va a estar siempre acompañada de los síntomas corporales. Síntomas corporales de la ansiedad, bueno, pueden ser taquicardia, palpitaciones, sensación de ahogo, la respiración acelerada, sudoración, ¿sí? Son, después si los enumeramos mejor, pero son varios. Cuando aparecen estos síntomas, aparece luego la interpretación de estos síntomas. O sea, ¿qué me está pasando? ¿Sí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? ¿Me estoy por morir? ¿Me estoy por tener un infarto? ¿Estoy perdiendo el control? ¿No? Aparecen todos los miedos. Y entonces, esto hace que se genere mayor ansiedad. ¿Sí? Se entra como en un círculo vicioso. Donde los síntomas aumentan. Los síntomas, exacto, los síntomas aumentan. Sí. Y volvemos a un mayor interrogante. Exactamente. Entonces, a preguntarnos qué nos está pasando. Claro, y ahí generalmente es cuando se consulta. Cuando se consulta a una guardia, cuando se consulta al médico clínico, ¿no? Cuando con este interrogante, ¿qué me pasó? Ojalá, doctora, que en todos los casos pueda aparecer ese interrogante en forma oportuna y a tiempo, para que pueda justamente llegar antes que aparezcan esos otros síntomas que son generan mucha fricción en la persona. Sí, las personas la pasan mal. Las personas que tienen, en el momento que están teniendo el ataque de pánico y después, la pasan muy mal porque, o sea, después se quedan con miedo a que esto les vuelva a suceder. Por lo tanto, la sensación es muy fea, ¿no? O sea, desde el momento en que se lo está viviendo, que el ataque de pánico siempre pasa. Si uno lo deja a su libre evolución, en algún momento se corta y pasa. Dura unos 10 minutos, 15 minutos y pasa. Pero después queda el miedo a volver a tener ese ataque de pánico. Entonces, frente a cualquier signo físico, síntoma físico, la persona vuelve a entrar en pánico por miedo a volver a sufrirlo, y entonces ahí es cuando se genera el trastorno. O sea, una sola crisis no hace al trastorno, sino la crisis, la repetición y el miedo a que esto vuelva a suceder. Entonces, empezar a evitar salidas con amigos, empezar a evitar reuniones con gente, o empezar a evitar ir al banco, ir al supermercado. Ahí es cuando se empieza a generar el trastorno, cuando ya tenemos que consultar. A todas las personas no le va a pasar esto, ¿por qué? Porque todas las personas estamos sometidas a situaciones, a estrés. ¿Qué hay en estas personas que aparezca el ataque de pánico que en otras no aparece? Claro. ¿Cuál es ese factor que está dando vuelta en esa persona? Cada persona frente al estrés responde como aprendió, ¿sí? A responder. Entonces, hay una predisposición genética, por supuesto. En general, los hijos de gente que ha sufrido trastornos de ansiedad tienen de 4 a 8 veces mayor predisposición a sufrir trastornos de ansiedad. Existen los factores biológicos y también existe lo aprendido. O sea, si uno aprendió a ser ansioso en la vida, entonces lo más seguro es que va a responder con ansiedad. Si uno aprendió a deprimirse, lo más seguro es que va a aprender que frente a una situación de estrés se va a deprimir. ¿Sí? O sea, siempre, entran
varios factores, los factores genéticos, los biológicos y los psicosociales, o sea, que tiene que ver con la experiencia de vida de uno. ¿Esto, doctora, va a afectar aparte del sistema nervioso o tiene que ver pura y exclusivamente con la parte psicológica, emotiva, emocional de la persona? No, a ver, entre los dos factores, tienen el factor psicológico, digamos, y el factor biológico. ¿Por qué? Porque tienen que entrar en juego estructuras cerebrales para que se produzca la respuesta de ansiedad. O sea, hay estructuras que, bueno, se llaman amígdala, etcétera, lucus cerúleus, que largan sustancias, que son sustancias como la adrenalina. Entonces esta adrenalina es lo que produce activar el sistema nervioso autónomo, que es una parte del sistema nervioso, y por eso se produce todos los síntomas físicos que tenemos. ¿Sí? Es una señal de alarma. Vamos a pedir a Edgardo que nos ponga un poquito en pantalla esta imagen significativa de lo que va a ser el cuerpo en esa reacción de esa sustancia que justamente libera el cerebro, que usted decía recién, y que va a ir generando una serie de síntomas que pueden llegar a ser preocupantes y significativos. Claro, bueno, ahí lo que nos está mostrando el dibujo es, esos son el aumento de la frecuencia cardíaca y que podemos sentir los latidos, por eso se llama palpitaciones. ¿Sí? Eso es lo más común, la gente lo que más refiere primero es que se sintió que el corazón le empezó a latir fuerte. Después otra imagen puede ser de mareos, de inestabilidad, de pérdida del equilibrio, es muy común. Sudoración también. Sudoración, sí. Después, bueno, la sensación de ahogo también, la sensación de que me falta el aire, de encierro, que no puedo respirar. Y las ideas, en general, la idea de muerte inminente. Esa es una característica. Los pacientes vienen y dicen, sentí que me moría, pensé que me moría. Aquí en este síntoma quiero quedarme, doctora, porque esto es realmente lo que genera mucha angustia al paciente o a la persona. Totalmente. La taquicardia pasa, la sudoración también, la falta de aire también pasa, pero esta idea... En 10 minutos se resuelve. Exacto, pero esta idea es la que queda. Sí, esa idea es la que queda y en general es por la cual el paciente se asusta mucho. Entonces termina consultando luego al clínico. Siempre primero consultan al clínico porque piensan que es algo físico, que es algo clínico, ¿sí? Que pasó algo en el corazón o que tuvo que ver esta misma situación de pensamiento, doctora, de la sensación de muerte, va a preocupar al paciente para que ese hecho vuelva a ocurrir, o sea, lo va a intranquilizar, le va a generar un nuevo motivo para que vuelva al ataque de pánico. Exacto, sí, porque lo deja ansioso. O sea, esa sensación de muerte inminente es lo que deja al paciente con miedo que vuelva a suceder, y lo deja como si fuera un poco más ansioso. Entonces el umbral, digamos, para llegar al ataque agudo de ansiedad, el nivel está más arriba. Entonces es más fácil volver a tener un ataque de pánico. Pero eso tiene que ver, por eso, con los pensamientos. Por eso los pensamientos también pueden generar ataques de pánico. Hay unas situaciones de que la persona se siente que el lugar habitual al que pertenece le empieza a resultar extraño, aparecen situaciones como de extrañeza, en el ámbito de trabajo le empieza a resultar como adverso, no se siente cómodo en su trabajo, no se siente cómodo en su casa, aparecen sensaciones de esas. Lo que aparece muchas veces durante el ataque de pánico, así es a eso lo que se refiere la pregunta, es lo que se llama desrealización. O sea, la persona siente como que de repente estaría viviendo en una película, ¿sí? O estaría en un sueño o en algo que le es irreal. O sea, y también esto genera mucho miedo porque la gente piensa, me estoy volviendo loco. No es locura, sino es un síntoma normal que suele suceder. Entonces están en la casa, por ejemplo, mirando televisión y empiezan a tener esta sensación como que estarían dentro de una película o dentro de un sueño de algo irreal, y es cuando empiezan a asustarse y empieza a generarse más ansiedad. Pero eso lo genera la misma ansiedad. Por eso, aquí es como que empieza un círculo vicioso. Exacto. La misma situación que provocó este ataque de pánico, al generar los síntomas y esta preocupación, una nueva preocupación que ya su cuerpo le está pasando
factura, por decirlo de alguna manera, de lo que le está ocurriendo a él. Eso vuelve a generar, se convierte en un círculo vicioso, una bola de nieve, como decimos habitualmente. Exacto. En general, ninguna persona tiene... A ver, puede ser que haya casos que tuvieron un ataque de pánico y después no tuvieron más. Es lo más raro. En general tuvieron un ataque de pánico y si no se trata, vuelven a tener otro, vuelven a tener otro, vuelven a tener otro, porque es como que se va generando este círculo vicioso, ¿no? Ya porque ahí entra en juego el pensamiento, la interpretación que uno hizo. Exactamente. De la situación. Entonces... las personas que están alrededor de todos estos síntomas también contribuyen con su insistencia de qué te pasa, por qué estás así, qué te pasa que estás transpirando, qué te pasa que estás con pálido, qué pasa que estás respirando con profundo. Las personas que están al lado también forman parte de esta situación. Claro, pueden asustar o muchas veces también lo que pasa es que desvalorizan, como, no te está pasando nada, no, es locura tuya, no consultes o ya se te va a pasar, ¿no? Como que también suceden las dos cosas, o sucede que se asustan de más, digamos, y preocupan por demás al paciente, o que desvalorizan al paciente con lo que está sintiendo y la situación y entonces tampoco ayudan, digamos. Lo que hay que hacer frente a una persona, si un familiar, un cercano nuestro sufre de esto, es comprender que le está sucediendo, que existe el ataque de pánico, que no es un invento, que no es algo que no es un teatro, digamos, que no se está victimizando, sino que existe, que es frecuente, que le puede pasar a cualquiera y que bueno, que hay que ayudarlo. Y por supuesto que aquí va a ser importante y fundamental, doctora, la visita oportuna a su médico de cabecera o tomar la iniciativa propia de ir al psiquiatra, porque ir al psiquiatra no es un tema de locos, es un tema de justamente posturas inteligentes que nos llevan a ver qué me está pasando en el plano ese que es tan difícil de manejar, que es el mental, emocional, psicológico, y que nada tiene que ver por ahí con el neuronal, nada tiene que ver por ahí con no es un problema neurológico. No es un problema de movimiento, que no puedo mover la mano, es un problema que está metido en el cerebro porque tiene que ver con las emociones. Esa cuestión también es importante. Sí, la consulta puede ser, en general siempre consulta al médico clínico y está bien que el paciente consulte a su médico de cabecera si no sabe qué es lo que le ocurrió. Si tiene ya idea de lo que le ocurrió, puede consultar directamente al psiquiatra. Igual el psiquiatra siempre va a descartar lo clínico, lo va a mandar al médico clínico a que descarte cualquier patología orgánica. ¿Sí? Pero puede consultar directamente al psiquiatra sin tener que pasar por un médico clínico. Muchas veces también se da la consulta, como hay gente que se siente muy ansiosa, se siente muy demandada, muy estresada, hace la consulta al psicólogo, y es el psicólogo también quien deriva al psiquiatra. Así que por cualquiera de las tres puertas de entrada, digamos, sí, lo importante a marcar aquí es que es necesario tomar a tiempo estos síntomas para que el cuadro sea tratado en sus primeros momentos, sus primeras etapas. En sus primeros momentos. Por eso yo insisto con esto de que es una señal de alarma, que el cuerpo nos está diciendo te estás pasando de rosca, hay que prestarle atención. Exactamente. ¿Sí? Hay que consultar lo ideal frente al primero. ¿Sí? Si bueno, el primero, segundo, consultar de vuelta, pero siempre consultar, no quedarse con la duda de qué pasó. Leía el otro día, a partir justamente de la charla que tuve con usted para que podamos estar hoy aquí delante de las cámaras, leía que decía que esto es una lectura, o sea, de todas las que hay, que es importante también aprender a leer todo lo que hay. Seguro. Decía que es una enfermedad de los estilos de vida y principalmente de las urbes, de las grandes urbes, por el hecho de convivir por ahí con muchas cuestiones que son factores de presión. ¿Podrá rotularse así? Sí, en general tiene que ver, hay pacientes, yo tengo pacientes, por ejemplo, que viven en el campo, trabajan en el campo y también tienen ataques de pánico. No es excluyente. Claro, no es excluyente. Pero lo que sí tiene que ver es con la demanda que últimamente, o sea, o que esta vida nos exige. En una ciudad, o sea, más grande es la ciudad, más demandas tiene, ¿no? El transporte, las horas de viaje, el tránsito, ¿no? Entonces, todo eso genera situaciones de mucho estrés y mucha ansiedad. Pero yo creo que por el estilo de vida que estamos viviendo, que vivimos a las corridas, creyendo que todo tenemos que resolverlo ya, ¿no? Que nos exigen que resolvamos ya las cosas. Rendir cuenta, rendir mucho cuenta rendir cuenta de todo. Sí.
Sí, eso hace que uno se llene de ansiedad y que en algún momento, bueno, tenga esta señal de alarma para parar un poco, bajar un cambio, ¿no? Y parar un poco. Exactamente. Van a aparecer además de estos síntomas que vimos nosotros recién, que tienen que ver con la taquicardia, que tienen que ver con la sudoración, que tienen que ver con la necesidad de respirar más profundo, de sentirnos extraños. ¿Va a haber algún otro síntoma que aparezca así como más significativo o va a estar siempre dando vuelta en estos mismos síntomas? No, está siempre dando vuelta en estos mismos síntomas. Pueden aparecer síntomas, lo que llaman ataque de pánico, bueno, oligosintomáticos, que no tiene sentido el nombre, digamos, pero que aparece un solo síntoma. Y de entonces, todo esto que nombramos de nosotros, todo esto que nombramos aparece un solo síntoma. Entonces, porque en general para el diagnóstico de ataque de pánico los psiquiatras necesitamos que sean 4 o más. Ya nos va a contar en el próximo bloque, sí. Está bien. Pero puede ser que aparezca uno solo. Entonces, por ejemplo, tenía una paciente que tenía sofocones. Entonces, pero era una paciente joven, o sea, no podíamos ligarlo a la menopausia, y tenía sofocones y se moría de calor, y realmente se moría de calor hasta que, bueno, vimos que era un ataque de pánico lo que estaba teniendo en ese momento y respondió al tratamiento. O sea que por lo general entonces puede que aparezcan varios de estos síntomas o aislados. O aislados, uno solo. ¿Sí? Y con eso, después ya nos va a explicar en el próximo bloque cómo hacemos para lograr el diagnóstico, porque después viene la parte más importante, que es el tratamiento. Exacto. Bueno, estamos con la doctora Amanda Oberti, que es médica psiquiatra. Estamos hablando de ataques de pánico. Hoy estamos acompañados muy gratamente por la doctora Amanda Oberti, que es médica psiquiatra. Estamos hablando de ataque de pánico, una situación de salud que se presenta muy frecuentemente y que algunos de los mensajitos que han entrado hablan de que son sensaciones muy feas, doctora, de sensación de muerte, sensación de opresión, y bueno, y un par de preguntitas que le voy a hacer, que me preguntaron los televidentes, es si se puede presentar en el embarazo o a causa de ello. En general se puede presentar en el embarazo, pero no que el embarazo no es causa. Produzca, sino que una esa persona, más de vida. a lo mejor está viviendo una situación de mucha ansiedad, o el mismo embarazo le genere ansiedad. ¿Sí? Otra preguntita, si puede tener vinculación con la menopausia, si la menopausia es un factor desencadenante a esto, o se pueden confundir situaciones de la menopausia con ataque de pánico. Las dos. Puede ser que la menopausia también desencadene por los trastornos hormonales que se producen durante la menopausia, o puede ser que haya síntomas de la menopausia, sobre todo los sofocones, etcétera, que se pueden llegar a confundir. Por eso hay que diagnosticar bien si una mujer menopáusica cree que está teniendo ataques de pánico, bueno, hay que hacer la consulta y diferenciar, a ver si es o no. Perfecto. Miguel dice que lo ha estado describiendo en todo lo que usted estaba hablando. Un abrazo grande para Abel, que también mandó un mensaje en virtud de lo que también ha pasado él por algunas circunstancias. Así que, bueno, tengo muchos más mensajitos para leer, doctora, y le digo a los televidentes que sigan mandándome mensajitos, no me llamen al 55 20 27, porque hoy mi telefonista no está. Doctora, llega una de las cuestiones importantes aquí, donde tenemos que actuar los profesionales de la salud, pero donde tenemos que actuar todos. Porque yo digo que el primer profesional en la salud de uno es uno mismo. ¿Por qué? Porque tiene que surgir desde uno la iniciativa para visitar al profesional, así que el primer profesional es uno mismo. ¿Cómo comenzamos esta cadena de averiguaciones y consultas para el diagnóstico? Bueno, en general, los médicos clínicos o médicos de cabecera, médicos generalistas, conocen el tema. Entonces, cuando el paciente o lo mismo en la guardia, cuando el paciente cae con este cuadro, los mismos médicos empiezan a hacerlo en un electrocardiograma, análisis de sangre, como para poder descartar ciertas patologías clínicas, y si no ven nada, lo derivan al psiquiatra. O si directamente consultan al psiquiatra, va a ser el médico psiquiatra quien también lo mande a hacer análisis, mande una consulta al cardiólogo, se descarte patología clínica, pero el ataque de pánico es muchas veces muy claro esto
en que empieza y si uno lo aguanta, aunque es horrible, Sí, es sí, muy sí, fea sí. la sensación, Sí. pero si uno lo aguanta, tiene un pico y después empieza a calmar. Entonces, en general, las patologías clínicas no tienen este pico y después empiezan a calmar. Claro, claro. Son más constantes. Entonces, el ataque de Y por pánico lo general calma solo. por lo general son, al contrario, cada vez más crecientes. Claro, cada vez más creciente. En cambio, el ataque de pánico en algún momento hace un pico y pasa. ¿Sí? Por eso dura 10, 15 minutos. Y esto es lo que nos da muchas veces cuando el paciente lo comenta y dice, bueno, empecé a sentirme así, me sentí muy mal, pero a los 10 minutos se me pasó. Nos está dando un poco la idea de que fue un ataque de pánico. ¿Sí? Además, cuando uno empieza a averiguar, bueno, ¿a qué crees que está relacionado? Sí. Y es que en el trabajo me están exigiendo mucho, que en mi casa tengo problemas, que no tengo que rendir la última materia, por ejemplo, de la carrera, cosas así. Entonces uno empieza a relacionar. Empieza a ver que hay factores de ansiedad. Exacto. Que no han sido bien canalizados, podemos decirlo. Claro, que la persona no tuvo las herramientas suficientes como para poder adaptarse a esa situación de ansiedad. Esa es la idea. La idea es que ante esa ansiedad uno pueda adaptarse, superar el momento y superar el obstáculo, la prueba o la situación que está viviendo. Exacto. Sí, ver cómo resolverla. Por eso, bueno, vamos a hablar de tratamiento, pero es importante la psicoterapia. Aquí vamos a requerir de, entonces, otros profesionales, actores, digamos, como puede ser el médico clínico que hizo un hizo un laboratorio, vio que no había nada físico. El médico ya descartó lo físico. O usted como psiquiatra fue a visitarla y también descartó lo físico. Claro, si no hay una previa consulta al médico clínico, en general descarta. Sí. Usted lo descarta. Exacto. Manda al médico clínico, al cardiólogo, etcétera, hago interconsulta. Bien, entonces quiere decir que este diagnóstico lo vamos a obtener principalmente, además de los síntomas, descartando otros importantes. Siempre hay que descartar, siempre, porque puede ser que nos estemos comiendo alguna patología clínica y estaríamos tratando mal la situación, ¿no? Siempre hay que hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento después. O sea que puede ser que un latido fuerte de mi corazón tenga que ver con el corazón y no solamente con el ataque de pánico. Y no solamente que, claro, no hay que confundir. O sea, el ataque de pánico existe, es muy frecuente, pero también puede ser que sea una cuestión orgánica, ¿no? Y aquí, en el caso que planteaba, por ejemplo, de la embarazada o la señora que planteaba su menopausia, vamos a tener que descartar también esos factores como factores orgánicos presentes en ese momento. En la embarazada también se pediría lo mismo que se le pide a una persona que no está embarazada. Se pediría, por ejemplo, niveles de hormonas tiroideas, que también el hipertiroidismo puede causar algo similar, o sea, un episodio similar a un ataque de pánico. Sí. Y entonces, pero nada relacionado con el embarazo, no hay una causa del embarazo específica que pueda llegar a causar un ataque de pánico. ¿Sí? Se le pediría lo mismo. Y tampoco la menopausia. Y lo mismo, claro, la menopausia también, hay que hacer un chequeo clínico y ver qué está ocurriendo, digamos. Y después, bueno, ver el diagnóstico, es si el episodio es agudo, en qué momento se presentó, es inesperado, si cumple con estos por lo menos 4 de estos síntomas físicos, tiene que tener por lo menos 4. Exactamente. ¿Sí? Repítalo, doctora, para que otros oyentes y televidentes lo van registrando. Por lo menos 4 para este diagnóstico de ataque de pánico. Claro. ¿Cuáles podrían ser los más habituales, los más comunes? En el pecho, generalmente es las palpitaciones, la opresión, la sensación de ahogo, la respiración acelerada. ¿Sí? Eso tiene que ver con el pecho. Que tiene que ver con la panza, puede haber náuseas, puede haber diarrea, ¿sí? Malestar estomacal, esto también trae aparejado la ansiedad. Después más, así puede haber también hormigueos, eso es muy común y por ahí no se nombra mucho. El hormigueo en las manos, en los dedos, en una parte de la cara, bueno, que en este caso habría que descartar lo neurológico, por ejemplo, ¿no? Si la persona lo siente. Pero es un hormigueo que cuando pasa el ataque de pánico se va, ¿sí? Entonces también eso nos está dando un dato. ¿También puede presentar visión borrosa? Sí, visión borrosa, vértigos, inestabilidad, mareos. Entonces ahí habría que consultar también al neurólogo, ¿no? Entonces, por eso, es como que se va descartando de acuerdo también a los síntomas que tuvo el paciente. Y de los habituales, ¿cuáles son los 4 o 5 síntomas que va a tener? Sí, palpitaciones, o sea, sentir los latidos del corazón. Sí. La respiración acelerada, la sudoración, transpirar,
la sensación de ahogo es muy frecuente, el dolor de pecho también es muy frecuente, y el miedo, la sensación de muerte inminente. La sensación de muerte inminente. Sí. Que es una sensación que únicamente la puede describir quien la siente. Vivió. ¿Quién la Eso vivió? de el paciente viene y dice, doctora, sentí que me iba a morir. Y es una sensación de que en cualquier momento se muere, y realmente solamente lo puede explicar quien lo haya vivido, qué se siente, ¿no? Y haciendo todos estos controles y chequeos, el médico a las claras le dice que no se va a morir por eso. No, nadie se muere por un ataque de pánico. Nadie. Bien. Por ahí, doctora, hasta ahí nomás, porque vamos a hacer una nueva pausa, porque tengo muchos mensajitos, no sé si los vamos a poder leer a todos, porque ya tienen que estar atentos, porque viene el momento de hablar de tratamiento y prevención, si es que la tiene esta situación de vida que se llama ataque de pánico. Después de la pausa, estamos nuevamente con la doctora y agradecerle a el contador público nacional Fernando Torterola, que está haciendo el aguante anímico y logístico aquí en los estudios. Estamos con la doctora Amanda Oberti, es médica psiquiatra. Estamos hoy hablando de una situación que tiene un abordaje interdisciplinario, pero uno de los profesionales que más actúa en estos casos son los psiquiatras, que no es un profesional para locos como habitualmente lo podemos rotular en la jerga habitual, sino que es un profesional que debe estar justamente atento a estos momentos. Muchísimos mensajitos de texto, doctora. Algunos quedé preguntándole mientras usted me va explicando. Le pedimos a Edgardo que me rotule el lugar, ahí está, porque me están preguntando dónde atiende, por cualquier otra consulta que tenga que ver con tarifa, aranceles, eso le preguntan a la secretaria del 20772. Y me preguntan acá, María de Román, que nos está mirando, si tiene alguna relación con agorafobia. Sí, tiene una comorbilidad muy alta con la agorafobia. La agorafobia es una fobia, justamente, que es un miedo específico a estar en lugares abiertos o en lugares donde va a ser muy difícil escapar o pedir ayuda. Por ejemplo, en una reunión, en la cola de un banco, en un supermercado. ¿Sí? Y una vez que sucede el ataque de pánico, como existe el miedo a que vuelva a suceder, aparece la agorafobia por miedo a que el ataque de pánico suceda en un lugar donde no pueden pedir ayuda o donde no pueden escapar. ¿Sí? Entonces es una relación. Sí, es una comorbilidad muy alta. Bien, una mamá pregunta que su niño de 8 años tiene síntomas parecidos a lo que hemos nombrado, si un niño de esa edad puede tener ataque de pánico. Sí, los niños también. En general, chicos de 8 años para arriba, digamos, llegando a la adolescencia, también pueden. Lo que pasa es que eso ya es especialidad de un psiquiatra infantil, ¿sí? Pero puede padecerlo. Sí, puede padecerlo y tendría que hacer una consulta con el pediatra primero para diagnosticar. Bien. Bueno, acá tengo otra preguntita, dice que a la abuela la quieren llevar porque tiene síntomas parecidos a esto, pero no quiere ir al médico. Ajá. Se torna difícil acá la cuestión. Hay muchos casos de pacientes que no quieren ir. Sí. Y están viviendo... Es difícil cuando el paciente no quiere consultar, es muy difícil tratarlo, porque tampoco va a tomar la medicación, tampoco va a hacer la psicoterapia, o sea que es difícil. Cuando el paciente tiene que haber voluntad para cualquier tratamiento médico. Por eso hoy decía yo que el primer médico que interviene en la vida de la salud de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Exacto. Bueno, le mandan saludos a la familia Macín. Bueno. Otro mensajito que dice que está saliendo un programa extraordinario y que es muy, pero muy buena la explicación de la doctora. Bueno, gracias. Tengo otro mensajito mientras usted me va hablando de cómo hacemos el abordaje del tratamiento. Yo voy a ir pasando alguna imagen aquí mientras Edgardo va ilustrando. Usted nos va contando cómo va a ser este tema del tratamiento. El tratamiento de los ataques de pánico se apoya siempre en dos patas, que una es la medicación y otra es la psicoterapia, o sea que hay que consultar al psicólogo. Bien. ¿Sí? La medicación, bueno, hay diferentes medicamentos, diferentes esquemas, cada uno puede seguir el que más, cada médico, digamos, puede elegir, porque también se elige de acuerdo a la situación del paciente, hay distintos perfiles de medicamentos, eso se ve en cada caso individual. Exactamente. Acá es importante, doctora, que yo le pregunte, porque a veces aquí hay también automedicación. Como la mamá o la abuela está tomando una pastillita
que le indicó el psiquiatra para tal cuestión, la tomo por las dudas. Sí. Acá, por favor, esta medicación, si bien todas las medicaciones son indicadas para cada cuadro, aquí es muy, pero muy importante que se respete la medicación que da el psiquiatra. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque la medicación psiquiátrica no es que se puede tomar un tiempo y dejar, porque eso genera resistencia. No siempre es la clásica, bueno, es ir y buscar el ansiolítico, digamos, el que calma la ansiedad, con eso no se va a resolver. Entonces, hay que consultar porque para el tratamiento es o sea, determinado tiempo, determinada dosis, ver qué medicamento para qué persona, qué perfil. Así que, no, claro, automedicarse ejemplo, correcto, nunca. Y en el planteo, por ejemplo, que hace esta familia, que la quieren llevar a la abuela a verse con su médico para que podamos diagnosticar si es ataque de pánico o no, va a ser muy difícil un tratamiento médico, porque un tratamiento con medicación me refiero, porque la abuela no tiene la voluntad y las ganas de ir al tratamiento. De tomarlo, exacto. De hacerlo, y en general son tratamientos largos, ¿no? Hay que pensar en un tratamiento de 6 meses mínimo, ¿sí? Entonces hay que tomar una pastilla todos los días, pero responden muy bien. Sí, tiene buena respuesta al tratamiento. Tiene buena respuesta al tratamiento. Y aparte el tema de la terapia psicológica, que se hace simultáneamente, paralelamente. Siempre. Además, por lo menos en mi experiencia, los pacientes que toman la medicación y además hacen psicoterapia responden mejor a la medicación inclusive. ¿Sí? Además, o sea, la psicoterapia es importante porque tiene que, bueno, ver qué lo llevó a esa situación, qué conflictos tiene en su vida y tener un poco más de espalda y más herramientas para poder afrontar esas situaciones o ver cómo resolverlos, o sea, eso lo va a tratar en psicoterapia. Porque lo importante del psicoterapeuta es atacar la causa. Exacto. La medicación no va a ir a atacar la causa. Correcto. Pero la psicoterapia sí. Entonces, si no quiero, o sea, si yo medico a un paciente, lo puedo medicar por 2 años, pero él nunca revisó qué lo llevó a esa situación, pues voy a retirar la medicación, a lo mejor durante 6 meses no tenga ningún ataque de pánico, pero en algún momento no tenga una situación parecida, va a volver a ser un ataque de pánico, porque no resolvió la causa. Y acá con esta imagen que voy a poner al aire junto con Edgardo, es porque algún cambio de hábito tenemos que hacer en nuestra vida. Totalmente. Porque eso va a ser fundamental también para que justamente a partir de allí mi conducta vaya siendo la que genere mi propia curación. Exactamente, hay que hacer cambios, por eso, de acuerdo a cada paciente, pero cambios en el estilo de vida. La actividad física siempre es muy recomendable para cualquier patología psiquiátrica, ayuda muchísimo a lo que sea en la estructura neuronal, a recomponer, digamos, esas uniones, las conexiones neuronales, etcétera, o sea, ayuda a mejorar la atrofia del cerebro. Inclusive porque acá, por ejemplo, también se puede aprender prácticas de respiración. Esto, si mal no entiendo yo, es un ejercicio de yoga. Yo creería también. Y entonces en yoga, por ejemplo, se aprenden técnicas de respiración que ayudan a esa relajación que a veces no la logramos en nuestro ritmo. Claro, lo bueno, por ejemplo, aprender técnicas de respiración es que son muy útiles para el momento que está sucediendo el ataque de pánico. Si uno está en una reunión y empieza a tener los síntomas, quizás sabe que tiene ataques de pánico, y empieza a tener los síntomas, si uno aprende a respirar bien y a controlar, puede controlar los síntomas con la respiración. Entonces es una técnica, la verdad que muy efectiva. Y de momento zafa, por llamarlo de alguna manera, de esa sensación de opresión, o sea, por lo menos puede sortear ese momento. Bueno, otra imagen que le voy a poner aquí en la pantalla para que me cuente si sirven para este tipo de situaciones la charla con otras personas que viven o padecen situaciones parecidas o similares o ya diagnosticados con ataque de pánico, como son los grupos de autoayuda. Los grupos, los grupos son buenísimos para cualquier patología porque hace que uno se sienta que no está solo en el mundo, que no es único y puede compartir su experiencia con otros y otros comparten la experiencia de los otros con uno y esto a uno le da más herramientas. La sensación de universalidad que se llama en las terapias de grupo, la verdad que ayudan muchísimo. Si uno puede encontrar un grupo que lo ayude, también o sea, dentro del tratamiento estaría recomendado. Una cosa importante a darnos cuenta, doctora, es que cualquiera de nosotros podemos caer en esta situación y que no es una situación de vergüenza caer en un estado de esto, que es al contrario una situación de valentía, a tiempo darme cuenta que no puedo resolver algunas cuestiones y que tengo los profesionales para hacerlo. Exacto, pedir ayuda.
O sea, nadie puede, si no, uno entraría a creerse que es omnipotente y que puede con todo. Y no es así, ninguno de nosotros es omnipotente, ¿no? Sí, Hay que sí, pedir sí. ayuda cuando uno está en una situación que no puede resolverla por su cuenta. ¿Sí? Sí, le ha pasado a un compañero mío de estudio, estoy hablando bastante años atrás, donde todavía este título no era tan conocido, y en la investigación descubrimos que muchas personalidades, cantantes, actores, artistas, estaban viviendo esta situación justamente a expensas de su ritmo de vida y su exigencia y la exigencia de los otros con uno, porque por ahí a veces nosotros vivimos demasiado sometidos a la exigencia de los otros. Y de los otros y nuestra autoexigencia, que también pesa bastante en estos casos. Doctora, para repasar nuevamente entonces los pasos del tratamiento, ya los síntomas y los diagnósticos lo tenemos claro. Sí. ¿Qué vamos a hacer entonces para el abordaje de este tratamiento? Claro. En primer lugar, decir que esto tiene cura. Exacto. Tiene cura, responde muy bien al tratamiento, sobre todo si es un tratamiento combinado, medicación y psicoterapia. Así que no hay por qué asustarse, no hay de qué asustarse, digamos. Nadie se va a morir por un ataque de pánico, el ataque de pánico no mata. Hay que hacer la consulta a tiempo, eso sería lo importante. Y la consulta, reiteramos, puede ser a su propio médico de cabecera o puede irse a visitarlo al médico psiquiatra sin miedo, sin vergüenza, a ser rotulado, porque quizá una de las cosas que tengamos que aprender es dejar todos estos estigmas de lado. Sí, hay mucho de esto, de estos mitos, ¿no? El psiquiatra o el psicólogo también es para locos, solamente, porque yo siempre digo, lo que menos vemos son personas locas, porque en general no consultan. El que consulta es más bien la persona que tiene, digamos, que tiene padecimientos en su vida diaria y que no sabe cómo resolverlo. Recalcamos, doctora, que tomado a tiempo este cuadro es de mucho más fácil resolución que si lo dejamos pasar en el tiempo. Totalmente. Mientras uno no consulte, esto se hace cada vez como una bola de nieve, cada vez más grande y más difícil de resolver después. Por eso hay que resolverlo a tiempo. Una preguntita que tengo acá, ¿esto puede generar invalidez física como para no ir a trabajar más o como para que no pueda ir más a mi ámbito de trabajo? No. ¿Puede que sea el lugar donde yo vivo el factor agresivo y que tengan que cambiarlo? Bueno, claro, entonces, no, invalidez no genera. Genera, una situación donde si esto se agrava con una agorafobia, digamos, y que no puedo salir de mi casa porque me da miedo, entonces no voy a poder ir a trabajar por eso, pero eso se resuelve, no es una discapacidad. Lo que sí es importante, detectar el ámbito que está generando. Exacto, por eso es importante la psicoterapia. Yo insisto mucho, yo no hago psicoterapia, pero siempre mando al psicólogo a los pacientes, porque hay que ver, y si está en el trabajo y uno no puede dejar de trabajar ahí porque necesita trabajar, ver de qué manera uno puede ir resolviendo las situaciones que se le presentan en el trabajo, que le generan ansiedad, y ver cómo hacer para que me generen menos ansiedad. Y esa tarea es de uno, no puede cambiar el ámbito de trabajo. Si uno intenta cambiar al otro, va a ser más difícil. Va a ser muy difícil. Bueno, recuérdenos, doctora, el lugar donde usted tiene su principal lugar de atención es en el centro psicoterapéutico, que está en 25 de mayo a 929, y el teléfono es el 420-772. Hay un montón de llamaditos que ingresaron, que ahora a todos los televidentes, quédense tranquilos que sí se los voy a alcanzar a la doctora. No lo voy a poder leer todo porque se nos ha ido el tiempo, el horario para el programa. Y si tienen algunas dudas vinculadas a sus síntomas o algunas como por ejemplo relacionados a horarios de atención y tarifas de la doctora, llamen ahí al 420-772. ¿Ese horario de la telefonista o la secretaria qué horario tiene de atención? Ahí tienen de 9 a 12 y de 5 a 8. Perfecto, de 9 a 12 de la mañana y de 5 a 8 de 17 a 20. 17 a 20, exacto. Doctora, ha sido un enorme placer, se nos ha ido volando la hora y nos quedan un montón de mensajitos que nos van a dar lugar a otras temáticas, porque acá hay mensajitos que no leí que tienen que ver con otros síntomas, que tienen que ver con depresión, por ejemplo, y que no es el tema de hoy, pero que lo vamos a charlar en otro momento. Sí, encantada. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.
Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Los esperamos. Hasta entonces.